Buenas, mi nombre es Jesús Jardín y junto a mi equipo les vamos a presentar una aproximada de la situación epidemiológica actual en Venezuela de las principales enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto mayor. Estas enfermedades son un grupo heterogéneo de padecimientos que contribuyen a la mortalidad general, además de conformar una causa prematura de incapacidad y cuyo costo de tratamiento es elevado. Son el resultado de procesos que tuvieron inicio tiempo atrás, de consecuencias del estilo de vida, de la situación social y económica. Por ende, el estudio epidemiológico de estas enfermedades es de vital importancia para los trabajadores del área de la salud. Comenzamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. Para el año 2014, los datos aportados por la Sociedad Venezolana de Cardiología, se observa que el 34% de la población es afectada por hipertensión arterial sistémica, presentándose en un 36% de la población general femenina y un 31% de la población general masculina. Entre los factores de riesgo cardiovasculares, la prevalencia de hipercolesterolemia supera el 18%, los hiperglicémicos supera el 38%, la obesidad abdominal supera el 47%, el tabaquismo 22% y el sedentarismo un 60%. En cuanto a la morbilidad, se recopilan los datos oficiales de los anuarios de morbilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud de los últimos 5 años publicados, que van desde el año 2007 hasta el 2011, donde se resaltan las siguientes enfermedades: fiebre reumatoide y enfermedad cardíaca reumatoide crónica, hipertensión arterial en menores de 15 años, de 15 años hasta los 44 años, en mayores de 45 años, enfermedades isquémicas del corazón, infarto agudo del miocardio en menores de 45 años y en mayores de 45 años, enfermedades cerebrovasculares y varices en miembros inferiores. En esta lámina les traemos en representación unas tablas con los casos reportados con enfermedad del sistema circulatorio en los diferentes años reportados en la morbilidad. En el año 2007, en el año 2008, en el año 2009 y de igual manera en el año 2010 y en el año 2011 se puede observar cómo la hipertensión arterial en aquellos mayores a 45 años es la enfermedad que predomina durante todos estos 5 años, con números de casos que van desde los 268.309 hasta los 308.809 casos reportados. El año con menos casos reportados es el 2010, con 485.812, y el año con mayor casos reportados fue el 2011 con 545.131. De igual manera, en esta lámina se puede observar cómo la hipertensión arterial en mayores de 45 años es la enfermedad que predomina, inclusive casi en un doble a la segunda predominante, que es la misma enfermedad pero en pacientes con 15 a 44 años. Hablando de la mortalidad, los últimos 5 anuarios de mortalidad publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud del año 2010 al año 2014 indica que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en el país, principalmente por infarto agudo del miocardio, enfermedad cardíaca hipertensiva, enfermedad isquémica del corazón. Entre ellas suman del 20,58% al 21,39% de la mortalidad nacional para los años mencionados. Cabe destacar que para los hombres mayores a 45 años se ubica siempre como primera causa de mortalidad, y en las mujeres rota desde los 45 a 65 para ubicarse en el año 2013 y 2014 aquellas mujeres mayores a 75 años como la primera causa de mortalidad en el país. Es un poco difícil hablar sobre la distribución de estas enfermedades en la población general, porque en el anuario del año 2011, que fue el último publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, encontramos que solo representa la distribución por estados de las enfermedades cardiovasculares, en donde podemos observar que el estado con mayor casos reportados es Zulia, con 124.568, y que el estado con una mayor tasa de casos va a ser Monagas con 4.183,2 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las tendencias de los datos antes expuestos, como se ha podido ver en los gráficos presentados para las enfermedades cardiovasculares, se observa que los casos se mantienen año a año, con poca variación. Se mantiene el grueso de los casos en personas con hipertensión arterial en adultos mayores de 45 años y en jóvenes de 15 a 45 años con varices en miembros inferiores.
La Sociedad Venezolana de Cardiología presenta que 34.23% es la prevalencia en la hipertensión arterial en el país para el año 2014, lo que significa que tiene gran importancia ya que se ve afectada un tercio de la población. Las enfermedades cardiovasculares tienen una gran prevalencia y altos porcentajes en las tasas de mortalidad del país, pero a discusión del tema de investigación se observa falta de información en cuanto a la prevalencia de dichas patologías clasificadas por edad para determinar específicamente qué porcentaje de ellas pertenecen a la población de adultos mayores, ya que la única que presenta estos datos es hipertensión arterial, pero que toma a la población mayor a 45 años, sin poder determinar en qué década etaria es que se encuentra el grueso de los casos, el grueso de la mortalidad y que adicionalmente no se pueda determinar si los casos son nuevos diagnósticos o controles sucesivos de los afectados o que alguno de ellos se encuentre en dos grupos de estudios por tener comorbilidades. Los datos reportados oficialmente para los años anteriores nos orientan a estimar la situación actual, pero es muy difícil determinar la prevalencia actual debido a diferentes factores sociales, entre ellos la migración y la accesibilidad al tratamiento contra estas enfermedades crónicas. Entre otras de las patologías crónicas no transmisibles que afectan a la población se encuentran los diversos tipos de neoplasias. Para referirnos a la prevalencia de las neoplasias, se expondrán las cifras publicadas en el 2018 por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela en un boletín, en el cual se hace referencia a la incidencia para el 2017, de modo que estas cifras repercuten en la prevalencia actual. En esta tabla publicada en dicho boletín, se puede observar la comparación de los números de casos totales de mortalidad e incidencia de las enfermedades neoplásicas desde el 2013 hasta el 2017. Al enfocarnos en la incidencia, se aprecia una disminución del 7% en el número de casos entre el 2013 y el 2017. Para el 2013 se diagnosticaron 208.68 casos por 100.000 habitantes. En cambio, para el 2017 se diagnosticaron 168.16 casos por 100.000 habitantes. En esta otra tabla publicada por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela podemos observar los tipos de neoplasias que se presentan con mayor frecuencia en la población, entre los cuales se colocan cáncer de mama en mujeres, próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon y recto, cáncer de estómago, cáncer de pulmón y cáncer de hígado, especialmente en hombres. También en este cuadro podemos observar a qué edades se comienzan a diagnosticar estas mismas, dependiendo del sexo del paciente. Y como podemos apreciar en dicho cuadro, los adultos mayores son los más afectados en estas enfermedades. En esta tabla se evidencia la incidencia para el 2015, 2016 y 2017 de las neoplasias que se exponían en el cuadro anterior. En cuanto a la incidencia expresada en tasas estandarizadas, los resultados más relevantes son que hubo un aumento de 5 nuevos casos por cada 100.000 hombres en cáncer de próstata para el 2017 con respecto a la media anual del año base 2014. Un descenso de 6 nuevos casos menos por cada 100.000 mujeres en cáncer de mama para el 2017 con respecto al año de base 2014. Y una disminución de 3 nuevos casos en la tasa de incidencia estandarizada para la localización de cuello uterino, comparando las tasas de 2017 y del 2014. El cáncer constituye en Venezuela una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad, tanto así que según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, una de cada 4 personas, si alcanza la edad de 74 años, puede padecer alguna de sus variedades, y una de cada 7 tiene riesgo de morir por cáncer. En cuanto a la morbilidad de las enfermedades neoplásicas, publicada en los últimos 5 anuarios presentados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, es decir, de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, tenemos que las cifras se presentan para todas las enfermedades neoplásicas en general. En el año 2007, se reportaron 32.376 casos que generaron consulta por estas enfermedades.
Para el 2008 se observaron 22.559 casos, de modo que disminuyó un 30.32% con respecto al año anterior. En el año 2009 se evidenciaban nuevamente una disminución del número de casos, esta vez del 13.33% con respecto al año anterior, siendo que 19.550 personas fueron diagnosticadas con una de estas enfermedades durante la consulta. Para el 2010 se reportaron 18.968 casos, disminuyendo tan solo un 2.97% con respecto al 2009. Finalmente, para el año 2011 se observaba que, a diferencia de los 4 años anteriores, el número de casos aumentó a 22.185 casos, siendo un aumento de 16.96% con respecto al 2010. Hablando un poco de mortalidad por cáncer en pacientes de edad avanzada, tenemos que las tasas estandarizadas de mortalidad por cáncer representan aproximadamente un 90.8 por 100.000 habitantes en hombres y un 75.7 por 100.000 habitantes en mujeres. Este problema no está siendo atendido de manera efectiva y de manera suficiente en nuestro país a través de la integración y promoción de conductas saludables, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, por lo cual no existen cifras epidemiológicas oficiales desde hace 4 años y actualmente no se dispone de un informe oficial pormenorizado y actualizado del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer, ni del diseño, planificación y organización del Instituto Nacional de Cáncer, que tendría la responsabilidad de coordinar el programa a partir del año 2012. Lo cual se traduce en que 1 de cada 4 personas llegada a la edad de 74 años puede padecer de cáncer en cualquiera de sus variedades y 1 de cada 7 personas morirá de cáncer, y esto representa el 15% de la mortalidad diagnosticada en nuestro país. Actualmente existen múltiples factores los cuales sirven como predisponentes para que la población padezca de cáncer, como lo es el aumento de los estilos de vida sedentarios, hábitos alimentarios no saludables, consumo de tabaco, consumo de alcohol, contaminantes ambientales cancerígenos, exposición a la radiación solar, urbanización y envejecimiento de la población, debilidades de los programas nacionales de lucha contra el cáncer y carencia de los recursos necesarios para prevenir, diagnosticar y tratar el padecimiento, entre otros factores. Como se mencionó anteriormente, el Ministerio Popular para la Salud no ha publicado documentos oficiales desde hace 4 años que indiquen objetivos generales, líneas de acción, estrategias, acciones específicas de los programas, metas a cumplir, organización y estructura funcional del instituto para poder así desarrollar su misión y sus fines de tal forma que se puedan integrar las investigaciones en cáncer a través de la promoción y realización de centros integrales especializados, con el fin de prestar atención clínica oncológica, docencia oncológica y que se puedan elaborar registros nacionales de tumores. Poco más de 22.000 venezolanos fallecen cada año a causa del cáncer. Y el anuario de mortalidad para el año 2013, el último en ser divulgado, precisó que para ese año murieron 23.121 personas, teniendo como causa más común los tumores malignos de órganos digestivos. Hablando un poco de prevalencia por sexo, tenemos que la Sociedad Venezolana de Oncología detalla que en el país el tipo de cáncer con más diagnóstico en el caso de las mujeres es el cáncer de mama, seguido por el de cuello uterino y seguido por el de pulmón. En el caso de los hombres, el principal cáncer es el de próstata, seguido por el de pulmón y en tercer lugar el de vías digestivas. En cuanto a la incidencia y la mortalidad por el grupo etario, de acuerdo al boletín realizado en el año 2017 por parte de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el estudio por grupo etario en las principales localizaciones arrojó de manera específica los siguientes resultados. Para el cáncer de mama, el grupo etario que va entre 45 y 54 años, presentó el mayor número de casos respecto al año 2014, con números que van entre 1.855 y 2.003 para el año 2017, mientras que el grupo etario que comprende las edades entre 55 y 64 años presentó el mayor número de fallecidas para cáncer de mama,
De igual forma, se observó un incremento en los decesos para el año 2017 entre 618 y 786 fallecidas con respecto al año 2013. Y para el cáncer de próstata, en las edades entre 65 y 74 años, se presentó el mayor número de casos en relación a la incidencia, que van entre 2.661 y 2.775 nuevos casos para el año 2017. En ese mismo año hubo un aumento en el número de fallecidos mayores de 75 años con cifras que oscilan entre 702 y 874 casos. Y tenemos que para el cáncer de cuello uterino, el mayor grupo con número de casos se ubicó en los grupos etarios que van entre 35 y 44 años. Y el grupo etario entre 45 y 54 años, que presenta mayor número de fallecidos, implicó un aumento que va entre 373 y 513 decesos con respecto al año 2013. En la siguiente tabla, realizada por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, podemos observar la relación que existe entre los diferentes tipos de cáncer en relación a su localización y los diferentes grupos etarios. Aquí vamos a poder clasificarlo de acuerdo a la mayor frecuencia en relación a los números de incidencia, en relación a la mortalidad. Como podemos ver, en el primer caso, el tipo de cáncer más frecuente en mujeres es el cáncer de mama. Podemos observar un incremento en el número de casos en relación a la incidencia en edades entre 45 y 54 años, con un incremento en el número de casos en relación a la mortalidad entre las edades entre 55 y 64 años. Ahora bien, el cáncer que es más frecuente en pacientes masculinos es el de próstata. Y tenemos un incremento en el número de casos en relación a la frecuencia en edades que van entre 65 y 74 años, con un incremento en los casos por mortalidad en pacientes mayores de 75 años. Ahora bien, tenemos que en el resto de las localizaciones, como lo son colon y recto en hombres y mujeres, estómago en hombres y mujeres, pulmón e hígado en hombres, todos coinciden en incremento en el número de casos en relación a la incidencia en edades que van entre 55 y 64 años y incremento en los casos de mortalidad en pacientes mayores de 75 años. Ahora bien, podemos observar el caso de cuello uterino, que es el segundo cáncer más frecuente en mujeres, que la incidencia es mucho mayor en edades que van entre 35 y 44 años y mayor lo que son los casos por mortalidad en pacientes entre 45 y 54 años. El otro caso particular es el segundo tipo de cáncer más frecuente en pacientes masculinos, que es el de pulmón, donde podemos observar que tanto la incidencia como la mortalidad coinciden en el mismo grupo etario, es decir, en edades que van entre 55 y 64 años. Hablando un poco de la incidencia y la mortalidad por procedencia geográfica, tenemos que, de acuerdo a un estudio realizado por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela para el año 2017, tenemos que las entidades con mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes para ese año fueron Vargas con 139.81, Distrito Capital con 120.14, Sucre con 94.86, Zulia con 93.95 y Nueva Esparta con 92.84. Y aquellas con mayor tasas de incidencia fueron Vargas con 257.47, Distrito Capital con 223.27, Sucre con 172.35, Táchira con 166.50 y Aragua con 165.52. Por otra parte, también tenemos que hubo otros estados que, a pesar de no presentar unas tasas tan altas de mortalidad e incidencia, sí presentaron un mayor aumento en lo que son los puntos porcentuales, donde sí se puede ver un incremento. De esta manera tenemos que el estado de Anzoátegui presentó 40.63%, Sucre 34%, Monagas un 23.9%, Bolívar 20%, Zulia un 18%, y en relación a la incidencia tenemos Sucre con un 24%, Distrito Capital con un 20%, Monagas con un 19%, Miranda con un 14% y Bolívar con un 12%. Y lo podemos observar en la lámina de resaltado con color gris. Con este análisis epidemiológico podemos evaluar lo que es el estatus de una enfermedad
tan incidente como lo es el cáncer a través de cifras de frecuencia en los que son las variedades de mortalidad y la incidencia. Con esto se puede crear conciencia colectiva de la dimensión del cáncer en nuestro país y sobre todo para poder fomentar lo que es la prevención en la población sana. Hablando un poco sobre las tendencias, como ya pudimos ver en los estudios que se han realizado a través de los años, tenemos que la incidencia de casos por cáncer en el territorio nacional han ido en un aumento progresivo e irreversible para ambos géneros, sobre todo en pacientes mayores de 74 años. También tenemos que la relación que existe entre la mortalidad y la incidencia en Venezuela es mucho más marcada en comparación con países desarrollados. La mortalidad ha ido en aumento y tenemos que más de 22.000 venezolanos fallecen cada año a causa de cáncer, y lo cual es una cifra nada despreciable. Tenemos que existen distintas prevalencias en cuanto al tipo de cáncer dependiendo del sexo, donde encontramos que el cáncer de mama es el principal diagnóstico en mujeres y en contraposición tenemos que el cáncer de próstata es el primer tipo de cáncer que da en hombres. Por otro lado, también tenemos que los adultos mayores se ubican en el grupo etario más afectado por mortalidad por cáncer, presentando el mayor número de fallecidos, principalmente en hombres con cáncer de próstata. Y finalmente tenemos que los estudios demostraron en relación a la parte geográfica que los estados que presentaron mayor tasa de mortalidad con cáncer también se relacionan con aquellas poblaciones que tienen altas densidades poblacionales, como lo son el Distrito Capital y Zulia. Buenos días, mi nombre es Sonja Lehmann y tenemos a continuación las enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Vamos a continuar con el asma. La Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad existen aproximadamente 300 millones de personas que padecen de asma en el mundo y que en el año 2005 fallecieron unas 255.000 personas. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología y la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, nos presentan el Anuario de Morbilidad de la República Bolivariana de Venezuela, edición año 2011, en donde se reporta el asma en el sexto y séptimo lugar para personas menores de 10 años y personas mayores de 10 años respectivamente. Además, en Venezuela, el 32% de los menores de 14 años nos indica haber presentado alguna vez en su vida algún episodio de asma, y se estima que de cada 100 niños y niñas, del 5 al 10% padecen de asma y que este porcentaje va a ir en aumento. Por último, la primera causa de ausentismo escolar por enfermedad crónica es el asma. Existe un estudio que se llama Estudio ISAC, que por sus siglas en inglés significa Estudio Internacional sobre Asma y Alergias en la Infancia, conducido entre los años 2000 y 2003, en cuya fase 3 participan países de Latinoamérica y se encarga de medir la prevalencia global y de los síntomas de severidad de los niños menores de 14 años a nivel mundial. Según este estudio de ISAC, la prevalencia del asma depende de cada lugar del mundo donde se evalúe, es decir, presenta una elevada variabilidad. Las mayores prevalencias de síntomas de asma, es decir, un más del 30%, se observan en Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia e Irlanda, y que las más bajas se presentan en Indonesia, Rusia y Albania. Países como España, Portugal, México, Chile y Argentina tienen una prevalencia del 5 al 10%. Otros como Uruguay, Panamá y Paraguay tienen una prevalencia del 15 al 20%, y por encima de este porcentaje vamos a conseguir a Perú, Costa Rica y Brasil. El estudio ISAC en Venezuela se llevó a cabo en el año 2003 y se realizó mediante una encuesta en la población escolar de 6 a 7 años y estudiantes de 13 a 14 años de colegios públicos y o privados de la zona sur, suroeste y oeste de la ciudad de Caracas, logrando conseguir un total de 6.000 entrevistas. Los resultados revelaron la prevalencia de sibilancias de 35%, es decir, esto corresponde a 1.012 pacientes de la población de 6 a 7 años y 30%, es decir, 887 pacientes de la población de 13 a 14 años, para un total del 32% de prevalencia de sibilancias en 1.899 pacientes. Ahora vamos a hablar de EPOC. Todos los años, la EPOC
provoca la muerte de por lo menos unos 2.9 millones de personas. En el año 1990 constituía la quinta causa de muerte, luego a partir del año 2000 era la cuarta causa de muerte y se estima que durante el transcurso de este 2020 podría pasar a ser la tercera causa de muerte. En España se estima que cada año mueren unas 18.000 personas a causa de EPOC. Eso significa que constituye la quinta causa de muerte entre los varones, con una tasa anual de mortalidad de 60 muertes por 100.000 habitantes, y la séptima para las mujeres, con una tasa anual de mortalidad de 17 muertes por 100.000 habitantes. Para su prevalencia, existe un estudio que se llama IBERPOC. Este estudio identificó una prevalencia de EPOC en España del 9.1% de la población adulta, que afectaba al 14.3% de varones y 3.9% de las mujeres. Y si se clasifica según el hábito tabáquico, la prevalencia es de un 15% en fumadores, 12.8% en exfumadores y 4.1% en no fumadores. De acuerdo con el estudio de la carga mundial de morbilidad, la prevalencia de EPOC en el año 2016 fue de 251 millones de casos. Se estima que en el año 2015 murieron por esta causa cerca de 3.17 millones de personas en todo el mundo, y eso representaría un 5% de todas las muertes registradas en ese año. Más del 90% de las muertes por EPOC se producen en países de bajos y medianos ingresos. A continuación vamos a hablar un poco sobre morbilidad. Vamos a utilizar estos anuarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Podemos evidenciar que para el año 2011 el asma fue motivo de consulta en un poco más de 543.000 casos en nuestro país. Se evidencia también un ligero descenso en comparación con las cifras del año 2007. También se puede analizar que la mayoría de los casos que se trataron son de grupo etario menor a 10 años en comparación con el grupo de mayor a 10 años. Para hablar un poco sobre mortalidad, tenemos un anuario del Ministerio del Poder Popular para la Salud en el año 2014. En ella se especifican varias enfermedades como causa detallada de las vías respiratorias inferiores, como bronquitis no especificada como aguda o crónica, bronquitis crónica simple o mucopurulenta, bronquitis crónica no especificada, enfisema, otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Tenemos asma, estado asmático y bronquiectasia. Resulta que de un total de 4.901 muertes entre todas las edades causadas por enfermedades respiratorias crónicas en Venezuela en el año 2014, 2.637 corresponden a personas de sexo masculino y 2.264 a personas de sexo femenino, y que de un total de 4.334 de personas mayores de 60 años, corresponden 2.311 a sexo masculino y 2.023 a personas de sexo femenino. Y que las causas de estas personas mayores de 60 años para su muerte tenemos bronquitis, un total de 54 casos, enfisema pulmonar, un total de 166 casos, EPOC, un total de 3.962 casos, asma, un total de 146 casos, y bronquiectasias, total de 6 casos. Se observa que en lo que respecta a las enfermedades crónicas respiratorias, las cifras de mortalidad pertenecen en mayor parte a las personas que son mayores de 60 años en todas las causas. Y también se evidencia un aumento en el número de fallecidos en los grupos de edad comprendidos entre los 80 y 84 años, y en mayores de 85 años con respecto a los demás grupos de mayores de 60 años. El número de fallecidos masculinos es mayor para todas las causas específicas, excepto para bronquitis y asma, en donde existe un mayor número de mujeres fallecidas. Continuando con la exposición y el tema de enfermedades respiratorias crónicas en el adulto mayor, yo, Santiago León, les voy a hablar sobre la mortalidad de dichas enfermedades según el estado de procedencia. En la diapositiva se muestran los estados con mayor número de fallecidos según el anuario de mortalidad del 2014, de los cuales destaca el estado Zulia, que presenta la mayor cifra con 599 fallecidos. Distrito Capital junto con Miranda suman 893,
y el estado Amazonas presenta la menor cifra con 7 fallecidos, de los cuales 5 pertenecen a la población general y 2 pertenecen a la población indígena. Un listado completo con todos los estados del país se puede encontrar en el Anuario de Mortalidad. Basados en los datos anteriormente expuestos, se pueden observar ciertas tendencias sobre el comportamiento de las enfermedades crónicas respiratorias en la población de adultos mayores. Comenzando por el asma, el cual tiene mayor prevalencia en la población pediátrica de países desarrollados. En Venezuela, en el 2011, se reportaron 231.000 casos de asma en mayores de 10 años. Obviamente esto incluye a los adultos mayores. En el 2014 se reportaron 146 personas fallecidas mayores de 60 años, lo que convierte al asma en la tercera causa específica de muerte por enfermedades respiratorias crónicas en adultos mayores. La EPOC es más prevalente en adultos y adultos mayores. Como sabemos, está asociada directamente al hábito tabáquico y actualmente es la cuarta causa de muerte en el mundo. Las muertes por esta causa son mayores en países de bajos y medianos ingresos. En Venezuela, en el 2011, se diagnosticaron 8.528 casos de EPOC con bronquitis crónica. En el 2014 se reportaron 4.359 fallecidos por esta causa, de los cuales 3.962 eran mayores de 60 años, es decir, que casi el 91% de la mortalidad se encuentra en el grupo de adulto mayor. Adicionalmente, la mortalidad por EPOC aumenta a medida que aumenta la edad del paciente, ya que esta es mayor en el grupo de 80 a 85 años y aún más en mayores de 85 años. También, a medida que aumenta la edad, la mortalidad se hace mayores en mujeres que en hombres. La mortalidad de todas las causas específicas de enfermedades respiratorias crónicas es mayor en hombres que en mujeres y aumenta a medida que se acercan a los 85 años, exceptuando el asma, cuyo número de fallecidos es mayor entre los 65 y los 75 años y posteriormente disminuye la mortalidad. Ahora pasamos a la siguiente enfermedad crónica no transmisible, que sería la diabetes. Hablemos primero de la prevalencia tanto en el mundo como en Venezuela. Para el año 2014, se reportaron 422 millones de adultos con diabetes en todo el mundo según la Organización Panamericana de la Salud, representando una prevalencia de 8.5% a nivel mundial, donde el 90% de los casos eran diabetes tipo 2. La Organización Mundial de la Salud señaló para ese mismo año a Venezuela, con un 9% de prevalencia de dicha enfermedad. Según la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, en COVID, del 2015, se estudió la prevalencia en varias ciudades del país, en donde señalaban que afecta entre el 6 y el 10% de la población. En un estudio realizado en el año 2014 en el Hospital Dr. Domingo Luciani por la Universidad Central de Venezuela, en adultos mayores de 55 años, se destacó entre los hallazgos que los pacientes con diabetes fueron un 24.13%. De acuerdo al Observatorio Venezolano de la Salud, en el 2016 se espera que para el 2030 la prevalencia de la diabetes se duplique, presentando 366 millones de casos para el año 2030. En Venezuela, la Federación Nacional de Asociaciones y Unidades de Diabetes y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna reportaron una prevalencia de diabetes tipo 2 de alrededor del 7%. Del mismo modo, en 2016, otro trabajo de investigación realizado por la Universidad Central de Venezuela en el Hospital General del Oeste sobre la situación epidemiológica del adulto mayor reportó diabetes mellitus en los antecedentes personales de hasta el 27.7% de los adultos mayores de 65 años que acudieron al centro por diversos servicios y diversas enfermedades. Evidenciado que a pesar de que no tener las tasas más altas de prevalencia para esta enfermedad en el continente, en Venezuela es una enfermedad prevalente sobre todo en el adulto mayor de 65 años. Con respecto a la morbilidad, las últimas estadísticas oficiales de morbilidad publicadas en Venezuela por el Ministerio del Poder Popular para la Salud corresponden al Anuario de Morbilidad del 2011,
donde la diabetes no figura dentro de las 25 primeras causas de consulta en el país, las cuales constituyen, según la publicación, el 88% de las causas totales que generaron consulta. Asimismo, se reportan 110.289 casos que consultaron por diabetes, dentro de un total de más de 25 millones de casos, lo que constituye menos del 0,5% de los motivos de consulta para ese año, muy por detrás de las enfermedades infecciosas respiratorias altas, que representaron el 12,3%. A su vez, en la división por sistemas y aparatos, el grupo de las enfermedades endocrinas y metabólicas, en el que sitúan a la diabetes, se encuentra en el puesto número 12 de motivos de consulta, con el 1% de los casos. De acuerdo a el estudio ENCOVID 2015, de estos casos que acuden al médico, 24% de las personas con diabetes lo hacen en ambulatorios y clínicas populares, 26% a los hospitales del sector público, cerca del 38% acude a hospitales y clínicas privadas y menos del 5% acude a los CDI y centros de barrio adentro. Con respecto a la mortalidad por la diabetes, según datos de la Organización Panamericana de la Salud en el 2017, la diabetes constituye 1.6 millones del total de 18 millones de muertes que ocurren cada año por enfermedades no transmisibles. En Venezuela, de acuerdo al Anuario de Mortalidad del 2014, publicado en el 2018 por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la diabetes se encontraba como la tercera causa de mortalidad del país, con un 8% de las 162.125 defunciones para ese año, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares, las cuales fueron un 21%, y el cáncer, que fue un 15%. Representando además un aumento evidente de cifras en comparación al anuario del 2012, donde la mortalidad por diabetes representaba un 7% de las causas. En cuanto a las defunciones por enfermedades asociadas a estilos de vida modificables, en la diabetes se observó que Venezuela incrementó el registro un 17%. A diferencia del cáncer, que se mantiene como causa predominante de mortalidad en diversos grupos etarios, la diabetes aparece como causa principal solamente en adultos por encima de los 45 años, donde para el grupo de 45 a 64 años la diabetes representa un 11% de las causas de mortalidad, mientras que en el grupo de 65 a 74 años aumenta a 14%, de todas maneras manteniéndose en el tercer lugar con respecto a las causas, cayendo finalmente en un segundo plano en el grupo de mayores de 75 años, donde las enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares y el cáncer se encuentran como las principales causas de mortalidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Geraldine Lackman y para continuar con el tema, ahora expondremos acerca de los datos disponibles de población de adultos mayores desagregada por edad, sexo y procedencia geográfica. En el caso de la morbilidad por procedencia geográfica o estados, que la podrán observar en el lado izquierdo de la lámina, vemos como evidentemente Zulia es el estado que presenta mayor cantidad de casos, según el Anuario de Morbilidad del 2011 del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Tenemos que decir que, si bien el Anuario de Morbilidad de este año nos aporta cifras separadas por estado de procedencia, únicamente dividió las consultas por diabetes en mayores de 25 años o menores de 25 años. Así que realmente no se cuentan con estadísticas específicas de adulto mayor, sino que pues simplemente debemos suponer que se encuentran dentro de ese grupo de los mayores de 25 años. Sin embargo, pues podemos observar que la diabetes representó en todos los estados no más de 5% de las consultas médicas, siendo los estados Trujillo y Zulia con 0.6% aproximadamente y Vargas con 0.7% aproximadamente los estados de mayor proporción, con Zulia como pues evidentemente el estado con mayor cantidad de consultas por diabetes, con un total de 27.231
casos en comparación a los menos de 7.000 casos prácticamente por estado que presenta el resto del país. De igual forma, el anuario no presenta datos separados por sexo y bueno, cabe destacar que probablemente este reducido porcentaje de consultas médicas que se presentan por esta enfermedad tenga su explicación en el hecho de que la mayor parte de las consultas a nivel nacional suelen tener por motivo enfermedades infecciosas. Esa es la razón por la que más acuden. Las enfermedades crónicas son un poco más silentes y pues la gente acude al médico es cuando presenta algún signo que lo alarme, como por ejemplo tener fiebre o algo por el estilo. Entonces puede ser una explicación para estos porcentajes disminuidos. Continuando, tenemos la mortalidad según el grupo etario, que la pueden observar en el lado superior derecho de la lámina. Aquí vemos cómo los adultos mayores pues son el grupo etario que presenta mayor cantidad de muertes por diabetes, especialmente el grupo que se comprende entre los 65 y 75 años, con un total de 3.605 muertes para el año 2014, y también los mayores de 75 años con 5.199 muertes para este mismo año. En cuanto a la división por residencia del fallecido según edad y sexo, también de mortalidad, que la pueden ver en el lado inferior derecho, nos encontramos con que el mayor número de muertes se registró en 2014 en también los estados que concentran una mayor densidad de población en el país, como lo son el estado Zulia, nuevamente igual que el estado de mayor morbilidad, el distrito capital, Carabobo y Aragua, además también el estado Miranda. Dentro de las causas de muerte diagnosticadas y especificadas por sexo representadas en este anuario, en el caso de los hombres se encuentra la diabetes como la quinta causa de mortalidad, con un total de 6.749 muertes diagnosticadas, lo que viene representando un 6.91%, por detrás de las enfermedades del corazón, el cáncer, los suicidios y homicidios y los accidentes de todo tipo. Por otro lado, en el caso de las mujeres, la diabetes ocupa el puesto número 3 como causa de mortalidad en el país, con 6.673 muertes que representan un 10.36%, un poquito más elevado que los hombres. Pero a pesar de que ambos sexos presentaron cifras similares de mortalidad diagnosticada por diabetes, más o menos entre los 6.000, esta pudo alcanzar un puesto más. Para continuar y cerrar este capítulo de la diabetes, vemos en las tendencias ciertos puntos principales. Primero, esta enfermedad representa una carga mundial con una prevalencia de 8.5%, que en nuestro país alcanza entre el 9 y 10% de la población. Ciertamente, los más afectados por esta y por otras enfermedades no transmisibles, como hemos visto a lo largo del trabajo, son los adultos mayores de 65 años de edad. A pesar de todo, la diabetes no figura como una de las 25 principales causas de consulta en el territorio nacional, ya que, como bien se mencionó, los casos predominantes son de origen infeccioso. Sin embargo, pues cobra gran importancia debido a que es una de las 4 primeras causas de mortalidad en nuestra población.
Así que es algo que debemos atender con la importancia que se merece. Las tasas de mortalidad por diabetes más altas están en los grupos etarios por encima de 60 años, 65, nuevamente los más afectados, con una proporción de poca diferencia entre hombres y mujeres, más o menos equivalentes. El estado que más acudió a consulta médica por diabetes, reiteramos, fue el estado Zulia, fue el que presentó mayor mortalidad. Ya para finalizar, dentro de nuestras conclusiones y recomendaciones, tenemos que las enfermedades no transmisibles, que incluyen pues las expuestas durante toda la presentación, son un verdadero problema de salud pública y lo son a nivel mundial. Representan 71% del total de mortalidad mundial y nuestro continente no escapa de esta realidad. Al contrario, es una de las regiones más afectadas por esta situación. Nada más en 2010, 77% de las causas de muertes fueron atribuidas a enfermedades no transmisibles. Y en nuestro país, aproximadamente 54.97%, es decir, 55%, de la carga de mortalidad fue a raíz de esto. Es decir, la mayoría de los venezolanos muere debido a afecciones crónicas. Esta situación de salud pública debe llamar a la reflexión, porque estas enfermedades, recordemos, tienen un sustrato fundamental en la malnutrición por exceso, estilos de vida, y además recientemente se han asociado con la pobreza e inequidades sociales, los cuales limitan el acceso a un cuidado de salud adecuado, alimentos saludables, un entorno que permita actividad física de manera segura, todo este tipo de factores que pues al restarse llevan a esas consecuencias negativas, motivo por el que los países menos desarrollados, como el caso de nuestro país en la actualidad, pues se ven más vulnerables a caer en esas cifras que refieren que el 80% de las muertes por enfermedades crónicas se dan precisamente en países de ingresos bajos y medios. Y dentro de estas cifras, evidentemente el adulto mayor aparece como el grupo más afectado, representando las estadísticas de mortalidad en los diversos países del mundo como uno de los más altos índices, y pues en nuestro país, donde los adultos mayores de 75 años tienen una vida de una esperanza de vida reducida y una mortalidad 2 veces mayor que la población general, pues es algo que debe dar a qué pensar. En cuanto a las recomendaciones, pues consideramos que el Estado debería preocuparse más por los adultos mayores como principal población vulnerable ante estas enfermedades, no solo para garantizar el bienestar de la población hasta sus últimos días, sino además para ejercer gestiones más inteligentes en materia de economía, porque pues para nadie es un secreto que el costo de atención es 2-3 veces mayor en personas que sufren enfermedades crónicas, y la prevención y control de estas patologías ayudaría en gran medida a reducir costos al país, a cualquier país. Cabe destacar que además que estas enfermedades en la mayoría de los casos son prevenibles y son manejables con un cambio de estilo de vida y de reducción de factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la ingesta excesiva de sal, el alcohol, cambios metabólicos no detectados ni controlados de manera adecuada, es decir, cosas que pueden ser atacadas, es algo que se puede prevenir. Entonces, las políticas públicas deberían más bien estar orientadas a prevenir y controlar las enfermedades crónicas, y deben partir desde el origen de las mismas, enfocado en estos factores nombrados, asociados y principalmente hacia los grupos más vulnerables, porque mientras más temprano se inicie el cuidado de la salud, pues mejor será el pronóstico de estas enfermedades. Hay que hacer énfasis en el papel fundamental que tiene la educación a la población,
porque muchas enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, generalmente no son percibidas como enfermedades por gran parte de la población. Como dijimos en algún punto de la exposición, las personas acuden principalmente por enfermedades que sean de tipo infeccioso, que les generen algún síntoma que ellos vean con alerta, como una fiebre, una tos, ¿sabes? Ese tipo de cosas que ellos se vean más en la capacidad de sentir. Pero estas enfermedades, al ser un poco más silentes, pues no acuden a tiempo y dificulta el diagnóstico temprano y en consecuencia la prevención de las complicaciones que las acompañan. Entonces, más educación implicaría un mayor conocimiento y esto garantizará una mayor alerta y una acudida temprana a los servicios de salud por parte de estos sectores de la población. Es por esto que se deben desarrollar políticas de salud conducentes a disminuir los factores de riesgo. Más que dedicarse exclusivamente a atender los episodios patológicos, hay que priorizar la prevención sobre la curación. Sin embargo, debemos mencionar que para lograr todo esto de lo que hablamos de una manera efectiva es necesaria una información epidemiológica actualizada, porque así podemos determinar la prevalencia y la tendencia de las principales causas de las enfermedades y en base a eso pues planificar unas mejores estrategias. Pero la realidad es otra, no se cuentan con cifras del todo actualizadas y pues así no se dificulta